Siempre se pregunta, o me preguntan, y me lo han preguntado cuántas veces, ¿cuántos benzetans hay que echar en cara? Bueno, esto, para saberlo en verdad, yo tendría que hacer un estudio fondo y bien feto, y no se ha feto nunca. Y yo tampoco le he feto, la verdad, Isa. Pero bueno, que datos que voy teniendo, pues, cabría primeras mirar quién es válido, que diga así, este charra bien en benzetán y este no charra. ¿Qué criterios se tienen para saber si un charra bien o no charra bien? Pues hombre, a la vez hay que mirar el empleo del artículo, el empleo de esplugas bien fetos de formación de femeninos, emplear pronombres y adjetivos con la funcionalidad que tienen, y el verbos, sobre todo. Es adverbios también. Se puede decir que de 30 años tabacho, pues ya hay poca chenja de que tenga una calidad que digas, ya charra bien en benzetán. Yo puedo contar casi con el dedo de una mano un poco más. Ya no emplea. Y si ya vamos al sector femenino, en cada menos se ve que bien mal visto en cara. Este la coñez, me pienso. La chen mayor de 60 años, que ya que eliminó la charra, pues bueno, son sobre todo las mujeres que millón la han conservado de cada hora. En vez de que ahora en este momento las mujeres sobre son primero en charra, eran son quienes millón conservaban de cada hora. Yo cuento que en total, charrabos activos que puede haber aquí en la valle y fillos de aquí en la valle, que son de fuera, pues podemos estar en un rodeo de una cincuentena o una sesentena que sean válidos, que se parece que charlan bien cada vez. Y eso también sea una previsión un poco, no optimista, también sea real. Así que ya se ve que la chen somos muy poquitos. Y cada vez 50 años, pues también aquí lleva un milar de personas que cada charraban el benzetán con decencia, y hoy ya venimos somos a las 3 pedretas ya casi, por así decirlo. O sea que la situación llegue casi a punto de morir. Y ahora, ¿qué se puede hacer para detener esto? Y es difícil, pero una solución primera sería, en primera, pues que cesen la ley de rangas aquí en Aragón, aunque eso no es pro, pero bueno, ya sería un paso adelante, para que reconociesen el aragonés ya con las variedades que tienen también, entre las que siguen benzetán y altas, que esas variedades puedan formar una lengua común basada sobre todo en las variedades que haya, y después esta lengua que se enseña en la escuela, pero no como una asignatura suelta que se da una hora y otra también y poco más, sino se hace casi como una lengua vehicular que se emplea en todas las clases, que sea algo que cada dale el valor que tiene. Y pues una cosa importante, si quizá la vez ya se aprueba o no, pero en primera de calcería es replegar todo el material que haya, ya sea morfosintáctico, palabras del diccionario el más completo que se pueda, del vocabulario total, toponimia, la tradición oral de canciones, cuentes, todo el que haya. Y eso es un paso primordial para que se pueda ir adelante. Me dice que todo el esfuerzo que se ha hecho para que esto se pierda, tendría que redoblarlo en positivo, para mirarle, porque si no se va una cosa iniciada en esa marcha, no es posible que esto torne adelante. Una otra parte también es la población de aquí que se implique esto, que piense que es una cosa positiva. Y eso, y cada hora lo han demostrado poco, pero bueno, quién sabe. Si también la culpa no es otra vez. Y tenemos la obligación de enseñar eso, no la enseñar ya y avergonzar,
y a la vez así nos va. La universidad ha feito fa pocos años. Sin que de investigar y estudiar las variedades de aquí de la tierra, pues ha feito o contrario. Metese al lado de que quería de hacer un homicidio como casi igual que esto, o lo han hecho cosas. Bueno, pues no puedo decir cosas más de clase porque el trabajo es inmenso. Y yo cuento que no sé qué pasará. Yo casi no tengo muy de claro en que esto va adelante, pero haremos nosotros lo menos para que esta parte es posible para que yo sea así. El trasco y el mundo grande. Veremos a ver qué pasa. Gracias a todos presentes también.